con solo presentar tu ticket antes de embarcar. En TAPSA queremos que tu viaje sea una experiencia. Desde este momento, las cosas por su nombre. En Magallanes, usted escuchará 60 minutos de una opinión crítica, un análisis crudo de la realidad regional y nacional. Desde ahora parte, las cosas por su nombre. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aquí comienza un nuevo programa de Las Cosas por su Nombre, ya en el programa 577 de esta séptima temporada. Y estamos ya con nuestro invitado en el estudio, Manuel Villarruel. ¿Cómo estás, Manuel? Bien, todo muy bien. Oye, Manuel, ya entrando de lleno a las cosas que van pasando, la contingencia, etcétera. El día de ayer, el presidente Boric, presidente magallánico, junto a altas autoridades del Ministerio del Interior, celebraban que ha disminuido en Chile la cantidad de homicidios y que ha disminuido un 6%, que pasamos del 2022 a tener 1.300 homicidios aproximadamente a tener alrededor de 1.248 homicidios. ¿Es una cifra para celebrar o no? En ningún caso. Mira, yo la verdad es que ya no me sorprende, o sea, me sigue molestando. Creo que cualquier persona con un poquito de responsabilidad democrática entendería que las declaraciones del presidente se alejan profundamente del bienestar ciudadano. Y es por eso también que está con el porcentaje de aprobación que tiene, por eso es que evidentemente a 2 años, a un poquito menos de 2 años de que termine su gobierno, hay muchas personas que quisieran que esto sea mucho más corto. Pero yo creo que, a ver, cuando el país está enfrentando realidades de sicariatos que no conocíamos, de encargos homicidios, de homicidios con mucha mayor gravedad y mucha más violencia que antes, porque, por ejemplo, los homicidios han existido desde siempre en nuestro país, pero esto de que encuentren un brazo en una comuna, una pierna en otra, exacto, y cuerpos descuartizados, etcétera, es de una violencia tan grande que la verdad los dichos del presidente del Ministerio de Interior y del gobierno que lo acompaña en una especie de blindaje me parece de un desapego y de una falta de realidad y de conocimiento con lo que pasa en Chile, que solo refleja la burbuja en la que vive y solo refleja los intereses que tiene. Yo me imagino que cualquier persona que a los 40 años va a terminar con un buen sueldo al bolsillo, mal puedes estar preocupado realmente de qué es lo que está pasando en el país. Yo ahí realmente creo que estamos muy mal. O sea, si el presidente de la República tiene la libertad y la liviandad para decir, no, mira, ¿sabes qué? Si hay que celebrar 100 muertos menos, de 1.300 pasamos a 1.200, chuta, ¿qué es eso? No, totalmente. Acaban de, hace una hora aproximadamente más o menos, acaban de detener en Colombia al presunto autor del homicidio justamente de un carabinero. ¿Qué hay que hacer para terminar con este tema del homicidio? Como tú bien decías, aparece una mano en un lado, la cabeza en otra parte. ¿Qué hay que hacer finalmente? ¿Qué tiene que hacer Chile para terminar con este tipo de delitos que en 90 y tantos % yo me atrevo a decir que son generalmente quienes los cometen son extranjeros, porque ni siquiera están siendo chilenos que cometen este tipo de delitos? Así es. Mira, yo quiero aportar un antecedente a eso. ¿Ya? Normalmente hay decenios en los que el Ministerio Público entrega informes respecto a los delitos gravemente cometidos en Chile. Sí. La relación de los delitos violentos que se cometían en Chile entre del 2000 al 2010 y del 2010 al 2020, los delitos del 2010 al 2020 son mucho más violentos. Coincidentemente con esta masiva entrada migratoria, si es que uno quiere verlo, ojo, que esto no es un sesgo migratorio, sí. Es una realidad lamentable pero cierta. Desde el 2015 al 2022, el informe duplica los datos que nosotros conocíamos respecto a estos homicidios, los delitos violentos, los delitos que derechamente son delitos contra la vida con resultado de muerte. ¿Por qué digo esto? Porque lo que tú señalas es muy cierto. O sea, lamentablemente hay una realidad migratoria que trajo consigo una instalación mucho más violenta en la comisión delictiva. No significa que el chileno antes no era delincuente, no asaltaba. O sea, a nivel mundial el chileno era reconocido por ser
el que robaba. Exacto, o sea, de hecho habían aeropuertos que te advertían, pucha, si ves un chileno trata de correr, Exacto. etcétera. Pero era porque robaba una billetera, Claro, reloj. un llaverito de recuerdo Claro. para... No digo que sea un delito menor, pero sí. Cierto es. No es como el delito Pero no es el delito de la que vida. ocurría en México, en Exacto. Colombia, que es el que está llegando hoy a Chile. Entonces, ¿por qué pongo esto en antecedente? Porque nuestra migración extremadamente masiva obedece a varios factores. O sea, acá obedece a la apertura de Bachelet, a estos tweets del actual presidente Boric, que decían, bueno, que acá había un sesgo xenofóbico de parte del presidente Piñera, por Sí. tanto, bienvenidos todos los migrantes cuando no había cuando no había un control cierto de la migración. Pero además, y eso para mí es lo que más preocupa, considero, Gerardo, que falta mucho más control y resguardo de la aduana en nuestro país. Por dos motivos. Sí. Nosotros tenemos pasos fronterizos que no están siendo resguardados, como el de Colchane, Sí, claro. donde hay mucha entrada ilegal, pero resulta que ahora nos encontramos con que también hay salida. Porque si detienen en Colombia a uno de los eventuales imputados en la responsabilidad de la muerte del carabinero hace 2 semanas atrás, Sí. que conversamos en este mismo espacio, Sí, exacto. ¿cómo salió del país? ¿Qué tiene que pasar para que efectivamente la policía tenga mayor control de la salida del país? Porque Policía de Investigaciones, que es la que tiene la función y la misión de resguardar el ingreso y la salida de las personas en tránsito de Chile, debiese tener a lo menos un informe de personas que eventualmente podrían ser prófugos de la justicia, Ah, claro. podría tener un informe de personas que eventualmente podrían ser parte de una red criminal, porque desde luego nosotros tenemos un principio arraigado en el derecho penal en Chile, que es el principio de inocencia del imputado, pero no significa que esa persona no pueda imputarse o que no pueda ser investigada. Entonces, si hay una eventual investigación, dadas las condiciones de lo que ocurrió con la muerte del carabinero, lo que corresponde es que efectivamente la policía tenga el control y a lo menos la identidad para evitar que lo tengan que encontrar en Colombia. ¿Por qué tienen que encontrarlo allá si podrían haber frenado su salida del país? Ah, totalmente. Le faltan recursos a las policías, por ejemplo, a la PDI, en este caso a aduana. Por ejemplo, acá en Magallanes durante los últimos años, uno de los mayores problemas y delitos que hay en nuestra región tiene que ver con las drogas. La droga hoy está ingresando por los pasos que están habilitados, que son legales, pero por ejemplo aduana en los pasos fronterizos y también en los puertos hoy no cuentan con detectores que pueden detectar sustancias, algo que debería existir y no está. O sea, acá falta mucha plata en muchas materias. Yo creo que si de repente aduana fuera fundación, quizás el gobierno le entregaría mejores recursos, pero evidentemente hay un problema en la distribución. Mira, ¿cómo es posible que año 2024, con una serie de tecnologías que a veces asustan, como por ejemplo la inteligencia artificial, no tengamos a lo menos en los aeropuertos principales de mayor tránsito, después del aeropuerto Pudahuel en Santiago, el aeropuerto Tepual de Puerto Montt es uno de los que concentra la mayor cantidad de vuelos a nivel nacional. Sí. Tepual, por ejemplo, no tiene reconocimiento facial, no tiene sistema biométrico de reconocimiento de las personas en tránsito. Eso podría ayudar a que si el Estado va a decir, porque es la típica respuesta que recibimos del Estado cuando se trata de aportar a otros, no Sí. a ellos mismos, es que faltan recursos, hay que recaudar más, ojalá que el súper rico y este discurso que parece Sí. aprendido en las fogatas universitarias que tanto les entretenía a las federaciones que hoy día gobiernan el país, que mal gobiernan el país o que desgobiernan el país. Pero mira, cuando tú, por ejemplo, vas a salir a decir, gobierno, Sí. Estado, no tenemos recursos para que haya mayor dotación de personal, porque la verdad eso significa las contrataciones, las plantas, etcétera. Bueno, entonces busquemos mecanismos que, haciendo una inversión inicial alta, permitan quizá que esa inversión no sea mantenida, que no sea sostenida, como por ejemplo con un sistema biométrico que permita el reconocimiento en las salidas, en los ingresos y en los tránsitos nacionales. Nosotros tenemos vías de evacuación aérea, terrestre y marítima. ¿Qué pasa, por ejemplo, con lo que tú señalabas hoy día con el ingreso a la droga, con los controles marítimos en Chile? ¿Qué pasa con los controles aéreos? ¿Qué pasa con las fronteras terrestres que no tienen puntos de control? Acá hay mucho, en nuestra región,
que más encima se ven en un tremendo desmedro económico nacional, pero en un tremendo aumento de cifras de drogadicción y tráfico, porque precisamente nuestra geografía permite que eso ocurra al no haber mayor mecanismos de control. Pero, por ejemplo, el gobierno regional podría aportar en poner implementación, por ejemplo, en los pasos fronterizos. Absolutamente. Yo creo que toda vez que se presenten los proyectos adecuados y que el GORE tenga, además de la aprobación del Consejo Regional, pero que el gobernador regional, quizás en vez de estar más pendiente de su reelección o de desviar la atención con los casos fundaciones y procultura, pudiese concentrar su intención en la seguridad regional, desde luego, aun cuando seguridad corresponde al Ministerio del Interior. Yo quiero ser súper claro en eso. O sea, claro, aunque Chile, de repente Chile es un país el gobernador tremendamente anda en burocrático. helicóptero de carabineros viendo cómo funciona la seguridad. Cierto es, pero Chile es un país tremendamente burocrático. Lamentable que así sea, ojalá que pronto cambie, porque los que iban a cambiarlo todo, lo único que han cambiado ha sido cosas o aspectos negativos. Pero si bien el control de seguridad corresponde al Ministerio de Interior y de paso a la Subsecretaría de Prevención del Delito, hay mecanismos, existen proyectos, existen fondos que tiene de destinación un gobierno regional, por ejemplo, para fortalecer áreas de interés en el cuidado y resguardo de la región. Entonces, así como en algún minuto nosotros fuimos la primera región de Chile que tenía una prohibición de ingreso al país si no era con PCR, porque eso no ocurría en ninguna otra parte. Exacto, sí. Magallanes en pandemia, 2020, tuvo la restricción única nacional para mantenernos en una buena fase, tener que tener un ingreso de PCR de 48 horas mínimo, etc. Exacto. Esas políticas restrictivas, que pueden ser consideradas dentro de un estado de excepción o no, pero que son políticas restrictivas, perfectamente podrían aplicarse en regiones. Sobre todo en regiones como las del norte o las del extremo sur, como nosotros, que por nuestra geografía, que por nuestros pasos fronterizos, hay un control que es muy complejo. O sea, el único paso para cruzar Argentina no es Monte Aymon, y uno lo sabe. No, claro. Es el paso habilitado, es el paso que tiene un control de aduanas, es un paso legalmente establecido, pero es la única vía de cruce en ningún caso. Entonces, frente a eso, bueno, dotemos de mejores herramientas, de mejores cierres, o sea, que las personas que están instaladas en lugares de posición para poder entregar estas soluciones las entreguen, pues, en vez de estar en discusiones de matinales y en discusiones de medios que nada ayudan al crecimiento y desarrollo regional. José Pleticosic nos manda una pregunta y dice lo siguiente, o más que pregunta, un comentario. Buenas tardes, felicitaciones por su programa. Yo quisiera hacerle una pregunta a don Manuel. ¿Qué opina él sobre la Seremi de Seguridad? Me imagino que es la coordinadora de seguridad, ya que han habido homicidios, asaltos, robos y el show de los fines de semana de los autos en calle Boris. Y aunque yo creo esos son favores políticos, ya que esta dama no aparece por ningún lado, las cosas por su nombre. Bueno, agradecer a don José por estar escuchando y por la pregunta. ¿Qué me parece a mí? Yo soy súper crítico y ya que el programa lo dice, las cosas por su nombre, creo que me encanta decirlo porque siento que lo grafica tan bien. Este es un gobierno lleno de alumnos en práctica, donde el profesor guía parece estar permanentemente de vacaciones. O bien, preocupado de ir al estadio con la foto espectacular que nos entregó el fin de semana, porque por último el gobierno nos da ciertas alegrías con tanta, así como se reían alguna vez de las piñericosas, Sí. con tanta noticia simpática y entretenida que entrega el presidente. Pero en materia de seguridad, efectivamente hay una serie de eventos que preocupan aquí en Magallanes. A mí me preocupan. Yo puedo entender que haya un interés, por ejemplo, por el deporte aventura automovilístico. Perfecto. Pero que se den los espacios para que eso ocurra. No las carreras clandestinas que vemos y sin ningún asco tienen muchos fines de semana en Costanera. Sí. Pero también, ¿por qué no está Carabinero? Si son siempre los mismos lugares. Bueno, habría que preguntarle entonces, precisamente, a quien interpela a don José, a la encargada y coordinadora de Seguridad Pública, qué está pasando con su coordinación, si coordina o descoordina, de forma tal que uno pueda entender qué es lo que ocurre efectivamente, porque eso es lo que yo... A ver, uno sabe que tiene que poner el cascabel al gato, pero parece que este gobierno está lleno de alérgicos a los gatos, porque no quieren poner el cascabel sabiendo cómo hacerlo. Si tú tienes información estratégica, que si saben que en Costanera, en la esquina de Zona Franca, que en calle Bories, entre Mexicana y Croacia, hay una serie de desmanes los fines de semana, bueno, aumentemos la dotación y el control. Pero por otra parte, yo puedo entender que un gobierno que nunca estuvo interesado en reforzar la seguridad,
que muy por el contrario llamaba a sublevarnos contra la autoridad, no tenga intenciones de dotar más personal policial, porque a su vez le quita piso cada vez que, por ejemplo, nos llenamos más de derechos humanos universales. Ojo, que yo no estoy en contra de eso, pero nos llenamos de derechos humanos universales y nos olvidamos de que Carabineros es una institución a la que también se protege. Porque hace una semana atrás, Gerardo, alumnos del ex emblemático Liceo Nacional, hoy día problemático Liceo Nacional, tiraban molotovs desde la institución hacia Carabineros. Exacto. Si Carabineros responde con armas al ataque de molotov que podría matar a un carabinero, salen todas las instituciones de derechos humanos a hablar de la irregularidad que comete Carabineros con el uso y el abuso de la fuerza. Si Carabineros, en estas mismas manifestaciones que pasan aquí en el centro de la ciudad o en estas carreras clandestinas vehiculares que hay en Costanera, saliera con todo el peso de la ley o que la esfera de atribuciones de la ley la entrega a la autoridad policial, te aseguro que la discusión no va a estar centrada en cómo se terminaron las carreras clandestinas, sino en el abuso de poder de Carabineros, porque ese es el discurso sonante que tiene este gobierno. O sea, no nos olvidemos que hace 3 años atrás nuestro actual presidente era diputado de esta región, porque esta región se lo permitió. Y lejos de hacer proyectos que vayan en beneficio de la fuerza pública y hasta de bomberos de Chile, siempre eran contrarios, siempre los votaron en contra, siempre se negaban al aumento de dotación, al aumento de recursos. Pero entonces, el discurso de hoy es que somos el gobierno que más proyectos a favor de Carabineros y de la seguridad hemos sacado. Porque los arrastra del gobierno anterior. Sí, 6 de los 7 proyectos de materia de seguridad que ha presentado este gobierno son el legado del presidente Piñera. Entonces ahí te das cuenta que, pucha, que el tiempo da la razón y por Dios que fuertes son los portazos en la cara, por no decir otra palabra, para un gobierno que hacía festín del mal gobierno que tenía el presidente Piñera, en palabras de ellos, y que hoy día salen a tomarlo como un ejemplo. El otro día dijeron, no recuerdo si fue Camila Vallejo o quién, que había que buscar consensos, como el democrático expresidente Piñera. O sea, pero por favor, ¿qué es eso? ¿No era antidemocrático? Era antidemocrático y lo íbamos a perseguir con todo el peso de la ley. Bueno. Anoche se dio a conocer que el Banco Central reportó que en el 2023 el PIB creció en 11 de las 16 regiones de Chile y en ese caso, en ese sentido, Magallanes, la región del presidente, cayó un 1,4. Fue una de las regiones perjudicadas, pero más aún a eso, y que encuentro que es aún más grave, el consumo de los hogares disminuyó un 4,4%. ¿Qué te parece esa cifra? Que a todo esto el gobierno nuevamente sale a celebrar esta cifra. Mira, yo lo he dicho en otros espacios, me parece mucho que también lo dije acá en alguna oportunidad, y lo escribí de hecho en Pingüino el día domingo en una columna hace 3 fines de semana. Lejos, y que no se malentienda eso, lejos de hacer un llamado a la insurrección, queda claro que el estallido social de social no tuvo nada. ¿Por qué lo digo? Porque cuando nosotros hablamos del PIB y podemos hablar del análisis de la importancia del crecimiento del Producto Interno Bruto en el país y una serie de aspectos técnicos que en realidad a la gente no le interesa, lo que sí interesa es cómo afecta un PIB alto o un PIB bajo en el bolsillo de cada uno de los chilenos. Y más allá, sin querer sonar feo, ¿no? Pero más que la realidad chilena, a mí me interesa qué es lo que está pasando en el bolsillo de los magallánicos. Porque los magallánicos en esta tierra hacemos patria. El costo de vida y la calidad de vida es mucho más cara. ¿Por qué hago esta tremenda introducción, Gerardo? Porque el estallido social partió por 30 pesos. 30 pesos del metro que nosotros no ocupamos. Y ya, es cierto, yo no necesito pasar hambre para saber que en África hay gente que muere de hambre por la situación de pobreza. No necesito ocupar metro para entender que el metro es el medio de movilización metropolitano de mayor uso, etc. Pero movilizamos a todo un país por 30 pesos. En octubre del 2019, la benzina tenía un precio el más alto, que era la benzina de 97 octanos, de 780 pesos. Y hoy día está casi en 1.500 en nuestra región. Hemos doblado la cifra y no hay estallido. Y insisto en eso, no estoy haciendo un llamado a la insurrección. Pero si hace 3 años atrás nosotros íbamos al supermercado con 50.000 pesos para comprar cosas para la semana, hoy ya te alcanza para el lunes, para el martes y para arrastrar el día miércoles. ¿Por qué digo esto? Porque el bolsillo de los magallánicos cayó un 1,4%, el PIB en Magallanes cayó un 1,4%. Exacto. Que repercute gravemente en el bolsillo de los chilenos, porque al haber menor ingreso y menor distribución, naturalmente la riqueza
o la concentración de ella y su reparto es distinto, es totalmente. más lento. Exacto. Entonces, tenemos las cifras de arriendo más altas del país. Tenemos el valor del metro cuadrado bordeando en las comunas más caras de Chile, Sí. con condiciones de vida que son totalmente distintas. Entonces, bueno, frente a eso, ¿cómo el presidente puede celebrar que su región, la región que de hecho le permitió la visibilidad necesaria para ser presidente de la República, él fue durante 2 periodos, 8 años parlamentario de Magallanes, su familia vive en Magallanes, y entiendo que siendo una familia acomodada puede poco preocuparle esta situación, pero él es el presidente de todos los chilenos, y todos los chilenos también forman parte de los 150.000 personas que somos en la región, y que necesitamos una intervención mayor para que no sigamos teniendo alzas permanentes del costo de la vida sin mejorar los ingresos, o por último, que vaya de la mano el alza del precio de la vida, pero también con un alza de ingresos que permita mantenerla, porque de lo contrario nada bueno va a salir de esto. Y entonces no me extrañaría que efectivamente, así como ellos piden que hayan grupos de presión para que incentiven los proyectos de ley que tienen, como por ejemplo la reforma de pensiones, hayan movimientos sociales de presión, pero criticando su gestión en el entendido que además era el grupo joven y renovado que venía a cambiarlo todo. No, totalmente. La oposición se abrió a la posibilidad, y algo que es muy complejo, a cambiar el sistema político, que eso llama a ser una reforma constitucional, que es muy compleja, que aquellos que están involucrados propiamente tal quieran cambiar, llamémosle, sus beneficios que hoy tienen. Y el presidente de la República ha señalado hoy lo siguiente: toda discusión respecto a algo tan importante como el sistema político va o debiera ser posterior a que zanjemos la discusión que yo diría más le importa a los chilenos, que es en particular la reforma de pensiones. ¿Crees que una cosa lleva a la otra? A ver, yo lo primero que voy a decir, Gerardo, es que la reforma de pensiones está trabada hoy día no porque exista una oposición que quiera trabar los proyectos del presidente, porque la oposición actual fue el oficialismo trabado del mismo presidente. Sí. El presidente Gabriel Boric, su ministra Vallejo, su Delfín Jackson, Carol Cariola, que hoy día es presidenta de la Cámara, y tantos más que fueron parte del Congreso, Miguel Crispi, que es uno de los subsecretarios o ex subsecretarios más protegidos, etcétera, fueron los que más bloquearon el crecimiento del presidente Piñera en su gobierno anterior. Sí. Esa era una oposición de bloqueos, porque no era una oposición que criticaba presentando reformas, era una oposición que criticaba por criticar. La actual oposición, que viene a ser el ex gobierno, ¿verdad?, que forma parte la bancada de la UDI, Renovación Nacional, Evópoli, Republicanos, si se quiere, y los social cristianos, el Frente Social Cristiano, esa oposición está trabando hoy día la ley y la reforma de pensiones porque la reforma es muy mala y porque el gobierno no ha presentado las indicaciones suficientes para que tenga el mérito de ser votada en la comisión y por tanto después en la sala respectiva. O sea, entendiendo que el proyecto es malo y por eso está trabado, me parece de muy mal gusto que el presidente venga a decir no nos preocupemos del sistema político ahora porque la verdad es que hay otras cosas que son prioritarias. De acuerdo que son prioritarias, pero entonces trabajen en que esa prioridad sea buena, se entienda, porque si ni ellos mismos saben entender y explicar la ley de 40 horas que fue su caballo de batalla, mal van a poder explicar una reforma de pensiones que ni siquiera ellos han leído, porque cuando tú le preguntas a las autoridades que corresponde qué pasa con la reforma, se pisan entre ellos. Entonces no es impresionante. Y por lo demás, no me extraña que el presidente no quiera cambiar el sistema político, porque fue este sistema político el que le permitió gobernar. Oye, si cuando ellos criticaban el binominal, por ejemplo, esta cosa que siempre eran los dos bloques y era la Alianza por Chile por una parte y la Concertación por otra, con la entrada del nuevo sistema donde está este The Hunt que les permite ingresar con las cifras repartidoras en la elección de diputados, es que irrumpe el Frente Amplio en el Congreso. Entonces, obvio que no van a querer cambiar el sistema político, obvio que no van a cambiar el sistema que les permitió hoy día ser gobierno. Si no fuese por eso, no estarían instalados hoy día en la moneda. ¿Hoy existen parlamentarios de la oposición que hayan ingresado gracias a este sistema de reparto? Entiendo que hay republicanos que pudieron ser parte del arrastre. Entiendo también
que existen figuras, no sé si senatoriales. Cuando gana Felipe Kast en la Araucanía Sí. como senador, arrastra a Carmen Aravena, Ya, también perfecto. senadora, que después sale de la bancada de Bópoli y ahora está en la bancada, me parece mucho que de Renovación Nacional. Pero han Pero sido son situaciones casos puntuales, específicos, claro. no como el Frente Amplio, que en gran cantidad, incluso parlamentarios que obtuvieron el 1%. O sea, Gonzalo Winter, que es un parlamentario, fue el parlamentario del 1,2%, que en su reelección tuvo la más alta votación de su distrito, pero que fue el diputado del 1,2%. Pamela Bueno, Giles arrastra y uno gente. de los nombres que pone hoy Boric sobre la mesa para su posible sucesor es justamente Winter. Gonzalo Winter, mira, yo creo que para que no se transforme esto solamente en una crítica, ¿no? Para, Sí, no, para claro. darle también los réditos necesarios a quien corresponda entregárselos, hay figuras de autoridad que son de profunda humildad. Sí. Yo, fíjate que siendo muy contrario a su línea política, he sido un muy buen seguidor de su gestión municipal y me agrada profundamente el alcalde Odanovich. Ya, el que Maipú. también está en la lista, también Que está está en en la la lista. nómina, sí. Pero fíjate que él salió a decir algo muy interesante. No estoy preparado para ser presidente de la República y no tengo interés porque amo mi comuna. Por lo tanto, agradezco, pero no, por ningún motivo. Y cerró la puerta. Así como Evelyn Matei dice, cierro la puerta a la reelección de la alcaldía porque sí quiero la presidencia. O sea, Sí. en política, sobre todo en la política de estos tiempos, hay que tener la humildad suficiente para ser honesto. Porque el elector te pega una jugada contundente cuando tú le mientes. No, totalmente. Entonces, si tú le estás diciendo, oye, voy a ser tu alcaldesa hasta el fin del periodo, y después sabes que no, sorry, te dejo a la mitad porque voy a la presidencia, estás mintiendo. Lo mismo un Bodanovich que desde Maipú dice, mira, la verdad, si no estoy preparado, creo que no están las condiciones, no soy la carta necesaria para ir a la presidencia. Me gustaría que Winter haga lo mismo. Él ni siquiera está preparado para ser diputado. Entonces, bueno, si no estás preparado para servir en el poder legislativo, con las funciones propias de un legislador, llegar a la presidencia para ser parte del Ejecutivo me parece lamentable. Y que el gobierno no tenga personas que le sigan y que no sea casualidad que hoy día las encuestas las lidere Evelyn Matei con un 24%, 10 puntos más abajo le siga José Antonio Kast con un 14%, y un poco más abajo tenga que irrumpir la imagen de la expresidenta Bachelet. No hay nadie de gobierno dentro de los parámetros que existen en las encuestas presidenciales. ¿Por qué será? No, totalmente de acuerdo. Manuel, para leer algunos mensajes, de un celular terminado en 2747 señala, quiero saludar al señor Manuel, deja todo muy claro, lo felicito. Muchas gracias. Y de un celular terminado en 8059 dice lo siguiente, estimado, la falta de seguridad de policías es una realidad en base a las malas políticas y campaña de este gobierno y el gran daño a las Fuerzas Armadas y de orden. Lo digo con base por ser funcionario en retiro de carabineros. Hoy por hoy hay déficit y es una realidad y este gobierno usa sus discursos para la tele y por detrás hace lo contrario. No puedo estar más de acuerdo. Yo la verdad es que lamento profundamente que de hecho hubo una cultura de instalación del gobierno, de hecho, que era la cancelación de las fuerzas públicas. No olvidemos, de hecho, que querían hacer toda una refundación de carabineros y de la policía civil. Entonces, a ver, cuando tenemos un presidente de la República que es el presidente que sale a pedir disculpas permanentemente, este es el gobierno de las disculpas, del perdón y del no lo vamos a hacer de nuevo, pero de paso es el gobierno donde nuestro presidente tiene que salir a corregir lo que dice y a explicar lo que no o sea, lo que quiso decir pero no se entendió. Primero que sí, todo el rigor de la ley, o sea, todos vamos a seguir como perros, que es su frase típica, Claro, parece que sí, la tiene exacto, pegada. sí. Vamos a seguir como perros a quienes ataquen a carabineros, pero a la primera noticia que se sabe de carabineros o donde carabineros puede eventualmente estar haciendo mal uso de la fuerza, todo el peso de la ley contra carabineros. Entonces, hay una falta de claridad de quién nos gobierna respecto a su posición con la fuerza armada y policial y de seguridad, que la verdad deja mucho que decir y desear en tanto no aclaran si están o no están con carabineros, si quieren o no quieren a carabineros, si lo quieren en la calle para que efectivamente frenen en las situaciones de inseguridad que estamos viviendo, o parece que es mejor mantenerlos en cuarteles porque si no vamos a desarmar esa imagen que construimos que era la de rebelarse contra la autoridad.
Yo la verdad no sé en qué está el gobierno porque creo que ni siquiera ellos mismos tienen una sola línea de pensamiento. Manuel, quiero agradecerte que hayas compartido esta tarde con nosotros. Muchas gracias a ustedes por el espacio, Gerardo. Ahí estamos entonces conversando con Manuel Villarroel, que aquí lo teníamos conversando acerca de lo que está ocurriendo en el país, de la contingencia política y, bueno, una de las problemáticas es la seguridad y esperamos que eso poco a poco vaya disminuyendo la cantidad de homicidios, la cantidad de robos y todo tipo de delitos finalmente en nuestra región. Agradecemos también a nuestros auditores y televidentes quienes nos estuvieran enviando mensajes y escuchando también. Y nos volvemos a encontrar el día de mañana a las 18 horas. Que estén muy bien. Chao, chao. Hasta luego. Fueron 60 minutos de análisis, información y aguda opinión crítica a la realidad regional y nacional. Fue Las Cosas por su Nombre. Usted fue partícipe del análisis regional y la opinión crítica de lo que está pasando. Fue Las Cosas por su Nombre en Pingüino Radio, en directo por YouTube y Facebook Live. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Pingüino Radio. 15 de la Galería. Te invitamos a conocer nuestra Feria Agrícola, Organización Orquídeas del Sur. Contamos con stand de variados productos como verduras, plantas, flores y mucho más. Todos hechos y cosechados por agricultores regionales. Visítanos en Boulevard de Zona Austral, de lunes a domingo de 11 a 20 horas. Te esperamos.